Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me... Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Hola. Hola. Eh, estamos... Bueno, falta un minuto, pero Vamos a partir hoy día con la introducción que básicamente es lo mismo que el semestre pasado. No hay grandes diferencias porque la tecnología del hormigón se basa en normas. Y dado la contingencia nacional, la normativa está un poco detenida y por lo tanto los ítems que vamos a tratar son similares al semestre anterior, no hay grandes cambios, por lo tanto más o menos es lo mismo que vimos el semestre anterior. Semestre a semestre vamos adaptando un poco los temas a las nuevas normas, pero por la razón que ya les digo, eh, la normativa no ha cambiado en exceso y por lo tanto más o menos es exacta, o no es exacto, pero hay unas pequeñas variaciones respecto al semestre anterior. Voy a partir con eh, la presentación del curso, se las voy a compartir, que es el reglamento que tiene la escuela para este semestre. Ahí se los estoy tratando de compartir. Para que tengamos las reglas del juego, para que tengamos las reglas del juego claras. Espera, se me perdió. Ahí está. Ya dice programa de estudios de tecnología de la Unión por el segundo semestre del 2020. Como ya deben saber, la asignatura la hacemos entre Gabriela Palma y yo. Ninguno de los dos está todo el día en la escuela y ni está todo el día trabajando para la escuela. Gabriela es profesor contratado y yo ya estoy retirado, fui muchos años profesor titular, pero ya ahora estoy en la calidad de profesor adscrito, por lo tanto tampoco estoy disponible 100% de la escuela. Pero eso no implica que no estemos disponibles para recibir las consultas de ustedes. Normalmente, las consultas las recibimos vía correo electrónico. Entonces, si alguien tiene una duda después de una clase o cuando está estudiando dentro del horario normal, me escribe en un correo o a Gabriela y trataremos de responder esa duda. O sea, estamos todos los días disponibles para responder consultas. O sea, tenemos la mejor disposición. Claro, el semestre pasado, no sé, sábado y domingo yo no me conecto por razones obvias, y sábado y domingo había muchas preguntas. Entonces, les pido que si tienen consultas, las hagan de lunes a viernes dentro del horario normal y encantado, Gabriel y yo se las vamos a responder. Ahora, si hay varios que tienen dudas, me lo plantean y hacemos una reunión por Meet, por Zoom, lo que sea, para poder aclarar esas dudas que son ya un poco más grupales. El semestre pasado esta alternativa funcionó bastante bien. Se juntaban dos o tres alumnos, me decían, profe, podemos juntarnos a tal hora, que se bla, bla. Y yo les decía, upa, ni un problema. Y por Meet o por Zoom nos juntábamos y aclarábamos las dudas, así digamos, de alguna manera cara a cara, que era más fácil que hacerlo vía correo electrónico. No tengo ningún inconveniente en que utilicen esta alternativa. Nuestro objetivo es que aprendan, como dice ahí. El objetivo de la asignatura es ese, entregar las herramientas y conocimientos para que puedan diseñar, ejecutar y controlar estructuras de hormigón armado. Alguien podría decir, hoy día diseñar no tiene mucho sentido porque compro hormigón hecho, pero la verdad es que no es tan así, porque si bien es cierto que existe esta alternativa cuando uno está en una ciudad y hay recursos,
cuando les toca o les tocará el día de mañana estar fuera del radio urbano y tienen que fabricar hormigón en obra, eh, el diseño no es un tema menor. Y eso es la parte de la dosificación que veremos en algún minuto. Ahí salió algo extraño. Entonces, ese es el objetivo de la asignatura. ¿Cómo vamos a funcionar? Básicamente con cátedras teóricas, que es lo que estamos haciendo ahora, que partimos ahora, talleres de ejercicio y clases virtuales del laboratorio. El laboratorio sigue funcionando, pero claro, por razones que están de más explicar, serán clases virtuales y también requieren una aprobación, o sea, hay que aprobar el laboratorio como que fuese en vivo. Por lo tanto, el laboratorio existe, Gabriela se encargará de organizarlos en temas de laboratorio, pero las clases obviamente no pueden ser presenciales, porque ya la universidad señaló que todo el segundo semestre va a ser por esta vía virtual, y por lo tanto las clases del laboratorio también van a seguir este sistema. Los requisitos de aprobación están en el reglamento de la escuela. En el navegador, ayer Gabriela subió todo el reglamento, que básicamente lo que cambia es que ahora la nota de presentación examen vale un 60 y la nota de examen un 40%. O sea, hay un pequeño cambio ahí respecto a la aprobación. Y hay un punto que les quiero insistir, porque a nosotros nos han pedido que por favor lo cumplamos, y es el siguiente. Cuando estemos en prueba, cuando hay una prueba, la prueba tiene un tiempo para ejecutar la prueba y tiene además un tiempo de entrega de prueba, que está en el reglamento. Son 70 minutos para hacer la prueba, o sea, cuando se dice para hacer la prueba, es que nosotros cuando hacemos la prueba tenemos que resolverla en 70 minutos y después me parece que tienen 80 minutos para entregarla, o sea, en total 2 horas y media para entregar la prueba. Y no vamos a recibir pruebas que pasen ese tiempo, o sea, si alguien se pasó un minuto, esa prueba está calificada con nota 1. O sea, ¿de qué se trata esto? Se trata que en la vida real, cuando ustedes vayan el día de mañana a una propuesta, el sistema funciona así. Si les piden que tienen que cumplir con un plazo, ese plazo se cumple y no hay excepciones. Por lo tanto, si alguien se pasa, lo siento, y van a tener que ser calificados con la nota mínima que es un 1. Y lo otro, que el semestre pasado también ocurrió mucho, es que la copia es descarada. O sea, yo entiendo y todos entendemos que la pueden hacer no sé, entre dos, tres, etcétera, pero mandarse las pruebas para copiar y pegar y solamente cambiarle el nombre, me parece que no corresponde, y este semestre vamos a calificar esas pruebas de acuerdo con el reglamento que hace de la universidad y de la escuela, vamos a calificar esas pruebas con nota 1. Entonces, por favor, le hago hincapié para no tener problemas después, pese a que tenemos la mejor disposición, la mejor voluntad, lo único que queremos es que aprovechemos el tiempo y ustedes aprendan, es que no se pasen de las horas que le están asignadas. Y segundo, no se copien las pruebas. Nadie dice que no se pueden ayudar, sí, sí, está bien. Pero copiar la prueba y mandar un copiar y pegar cambiándole el nombre, eso no lo vamos a hacer. Y después, bueno, como decía, toda la parte notas está aquí, también está en el reglamento de la escuela, y después viene la bibliografía que nosotros usamos. Lo más importante es la primera, la NSH 170. La NSH 170 es la norma que establece los requisitos generales para el hormigón. Esta norma la van a usar todos los días de su vida los que trabajen en el área de hormigón. Podrá ir actualizándose, podrá cambiar el año, pero esa norma está siempre vigente.
cambian algunas cosas. No hay normalmente cambios de fondo, sino que de forma. Pero la NSH 170 es una norma que van a tener que usar permanentemente. Y después están las otras normas que corresponden a materias especializadas, por ejemplo, a testigos de hormigón, por ejemplo, ensayos no destructivos, etc. Pero la norma básica, le insisto, es la NSH 170. Textos complementarios, los que aparecen ahí. El, 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 la Biblia, en tecnología del hormigón, es el primero, el Tecnología del Concreto de Adam Neville. Este es un libro muy bueno que trata conceptualmente todo lo que es hormigón. ¿Mm? Y como complemento a estos otros que están en la biblioteca de la universidad, que es se llama Hormigón de Manuel Fernández Cano. Son los dos libros en los cuales nosotros nos basamos para la parte conceptual de la tecnología del hormigón. Y aquí ya viene el programa con un poco lo que le estoy diciendo. La fecha, quién hace la clase y las fechas de los certámenes. ¿Mm? Estos programas pueden estar sujetos a variaciones porque no sabemos qué va a pasar o qué puede pasar en algún minuto. Por lo tanto, este es el programa inicial todos los años por diferentes razones, todos los semestres, por lo mismo que digo, tenemos que ir ajustándolo un poco. Pero más o menos este es el grueso del programa. Y aquí están, como digo, los certámenes, el 17 de septiembre, el 20 de octubre, si hay algún cambio que nos lo indiquen, la jefatura de docencia, nosotros lo haremos saber oportunamente, y el último certamen el 24 del 11. Y en lo otro que les quiero hacer especial hincapié en que antes de cada certamen hacemos una clase de repaso de la materia que entra para esa prueba. El año pasado, o el semestre pasado, tuvimos muy mala experiencia con esto. Programamos una sesión de repaso y creo que llegaron 2 personas y las preguntas fueron una. Entonces, si les damos esta alternativa de que tengan una opción para preguntar, yo les pido que ojalá la prueben, ojalá la usen, porque es la instancia para resolver todas las dudas. O sea, si van a llegar a la clase de repaso recién en ese minuto a ojear las clases anteriores y todo lo demás, la verdad es que no tiene mucho sentido y va a pasar lo mismo que pasó el semestre anterior. Entonces, usen esa instancia de ir aclarando dudas en esa clase de repaso. Bueno, y ese es más o menos el programa de la asignatura. El reglamento está, como digo, en el navegador. La asistencia no es obligatoria, o sea, no hay, no hay control de asistencia y tiene la libertad en ese sentido. Y lo otro es que también de acuerdo con el reglamento, eh, pueden voluntariamente o no, con o sin razón, no dar una prueba. Si hoy día hay pruebas, amanecieron con el pie izquierdo y no la quieren dar, bueno, no la den. Pero eso implica que no tienen derecho a exhibición y que van directamente a examen. Bueno, todo eso está en el reglamento, que yo les pido que lo lean para que no tengamos inconvenientes y ustedes no tengan dudas de un reglamento de la universidad que la escuela lo ha adaptado a la realidad de la escuela. No sé si aquí hay alguna duda, a mí me gustaría que fueran lo más participativo posible. O sea, lamentablemente esta forma de comunicarnos es medio extraña para ustedes, que tengo bastante más edad que ustedes, pero si hay alguna duda, por favor, no duden en preguntarla, ya sea con micrófono, por chat, por lo que sea, y yo encantado se las voy a resolver. ¿Ya?
Entonces, bueno, hasta aquí está todo claro. Hola profesor, yo tengo una duda, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Sí, mire, resulta que el día lunes el laboratorio está para para el bloque 3-4 y choca con una cátedra, con control de pérdidas. Sí, mira, el tema del laboratorio no te preocupes todavía mucho, porque para hacer el horario del laboratorio hay que conjugar la disponibilidad de los ayudantes, que todavía no estamos seguros si van a hacer lo mismo o no, con la disponibilidad de ustedes. Ah, Entonces, perfecto. al final hay como, o va a haber como varias alternativas. Ya, por ahora Perfecto, no te genial. hagas problema, Muchas gracias. ¿ya? Porque como te digo, eso lo va a ver Gabriela y va a depender de la disponibilidad de los ayudantes, si ahí se ponen de acuerdo de un grupo, otro grupo, etcétera. Así que tranquilo por ahora. ¿Algo más que quieran aclarar sobre este tema antes de empezar a entrar un poco en materia? Bueno, si no hay nada que sobre el reglamento que yo les pido que lo vean, porque está en el navegador con mucho más detalle de lo que vimos acá, para que después no tengan inconvenientes. Bueno, vamos a entrar a la tecnología del hormigón propiamente tal. Ah, una cosita que me faltó decirme. Las clases de tecnología del hormigón están agrupadas por materias, por especialidades. ¿Eso qué significa? Significa que de repente vamos a tener clases que son muy largas y que vamos a tener que dividirla en dos sesiones, y otras clases que en vez de durar la hora 20, 25 que dura la clase, van a ser más cortas. Eso es porque son temas totalmente independientes y no queremos mezclar un tema con el otro porque se arman confusiones. Entonces no les extrañe que de repente aparezcan clases cortas porque el programa está configurado así. La jefatura de docencia nos pidió que se comenzara a la hora y se terminara a la hora, pero en la parte nuestra, para no mezclar temas distintos, no lo hacemos así. Así que no les extrañe, no es que no queramos o queramos hacer la clase más corta porque sí, no, tiene una razón para la que les digo, no mezclar temas distintos. Bueno, hecha esa salvedad, vamos a la introducción de tecnología del hormigón, que es prácticamente la misma del semestre pasado. Y lo primero que hay que decir, lo que ya les señalé. La norma NSH 170, en caso de tecnología del hormigón, es la base. Aquí está todo lo que vamos a ver. La norma está en términos generales y lo que vamos a ver es lo particular, que no está dentro de la norma. Y dentro de esta norma hay temas que son, como aparecen, hay temas clave, cuáles son los materiales que constituyen la norma, cómo se diseñan los elementos, qué propiedades tiene el hormigón, cómo se usa y cómo se controla. Eso es la tecnología del hormigón en masa. O sea, aquí hablamos de hormigón en masa, no de hormigón armado. Hormigón armado es otro cuento. El hormigón en masa es hormigón solo y el hormigón armado es el hormigón solo más fierros y que tienen un comportamiento totalmente distinto y están diseñados para otras cosas. ¿Qué es el hormigón? Bueno, todos lo saben, pero lo repito. Es un compuesto que está presente en todas las obras de construcción y se van a encontrar con él por el resto de sus días, por cemento, agua, arena, grava, gravilla, o dependiendo del tamaño máximo del área, grava o gravilla, aire y eventualmente el aditivo. Hoy día casi todos los hormigones están compuestos casi todos los hormigones se le agregan aditivos. El aditivo ya dejó de ser un compuesto eventual, una adición eventual. No, hoy día casi todos los hormigones están compuestos por aditivos para mejorar algunas de las propiedades del hormigón que no tiene aditivos. Y el aire es un componente que siempre está presente. O sea, no podemos eliminar el aire del hormigón, siempre está presente. Y dentro del aire hay dos tipos de aire. El aire atrapado, que es el aire que queda en el proceso de fabricación del hormigón, y el aire incorporado, que es el aire que yo agrego a propósito para corregir o mejorar una de las propiedades del hormigón. Entonces, dos tipos de aire. Atrapado e incorporado.
El incorporado se hace mediante un aditivo, que ya lo veremos con más detalle, y el atrapado es el que siempre queda. Entonces, esos son los componentes básicos del hormigón. Si hablamos de cemento, hay distintos tipos de cemento. A nivel nacional, el cemento que más se usa es el cemento que aparece aquí como especial, los cementos corriente o especial. Estos cementos corriente o especial, ese es el saco de una de las empresas, es un cemento Portland puzolánico, o sea, no es un cemento puro, es un cemento que tiene una adición que le da otras propiedades al cemento y lo encuentran como cementos corriente o cemento especial. Es eso. Y es el que mayoritariamente se usa en todas las obras de ingeniería, y los otros tipos de cementos de alta resistencia, cementos puzolánicos, cementos siderúrgicos, etcétera, son para obras especiales. Se van a encontrar siempre con, bueno, se me fue. Se van a encontrar siempre con el cemento corriente o especial en las diferentes marcas, Melón, Polpaico, Biobío, etcétera. Todos son distintos, todos se comportan distintos y cada uno de ellos tiene una característica distinta. ¿Mm? Pero todos los especiales son iguales. A lo que me refería que son distintos es que un especial es distinto con alta resistencia, es distinto con siderúrgico, etc. Pero si el cemento, independiente de la marca, dice especial o corriente, que es lo mismo, las distintas marcas tienen las mismas propiedades. Un compuesto muy importante en el hormigón son los áridos. Fíjense que los áridos utilizan o ocupan del 75 al 80% del volumen total del hormigón. Eso quiere decir que si tenemos una materia prima de mala calidad, áridos de mala calidad, el esqueleto del hormigón, que son los áridos, va a ser muy débil. Porque el porcentaje que utilizan, que ocupan dentro del volumen total, no es menor. Un esqueleto débil por una materia prima de baja calidad va a hacer que el hormigón no se comporte bien, va a costar mucho hacer un hormigón de buena calidad porque tenemos esqueletos débiles. Esto es igual que en el cuerpo humano, o sea, si podemos tener todos los órganos buenos, pero si el esqueleto, los huesos están malos, el comportamiento del ser humano como global no va a ser el correcto. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hoy día o cada día cuesta más encontrar áridos de buena calidad. Antiguamente, en la época que yo estudiaba, era muy común trabajar con áridos rodados, esos áridos que vienen en el río y que vienen porque van corriendo por sí solos, o sea, por el efecto del agua, tienen forma redonda, un árido redondeado. Ese árido hoy día es muy escaso y se recurre mucho al árido de cantera. Entonces se explota una cantera y obtenemos árido chancado, un árido con muchas puntas, con mucha arista. Y todos esos áridos, y todo eso hace que los áridos hoy día hayan perdido esa característica de tener un árido de buena calidad. Cuesta mucho encontrar un árido de buena calidad. Y hacer una mezcla con áridos de mala calidad también cuesta mucho, es muy cara porque la dosis de cemento que tenemos que utilizar es muy alta. Entonces, ojo con los áridos con los cuales vayan a tener que trabajar. Si no hay áridos buenos, tendrán que trabajar con el árido que hay y ajustar las dosificaciones, las mezclas, lo mejor posible. Entonces, aquí tienen los diferentes tipos de áridos. ¿No es cierto? Una grava, una gravilla y diferentes tipos de arenas. Profe, Sí, ¿desde qué malla empieza a hacer grava o gravilla? vale. La malla 3/4 separa las gravas de la gravilla. 3/4. Todo lo que está por sobre la 3/4 es grava. Todo Ya. lo que está bajo la 3/4 es gravilla hasta la malla 4 STM. ¿Ya? O sea, Ya, hay dos mallas que nos interesan. La 3/4 que separa la grava de la gravilla y la malla 4 STM o la de 5 milímetros que separa gravillas de arena. ya. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Entonces ahí tienen una distribución de áridos
y dice, se trata de usar la mejor mezcla que tenga gravas, arena o gravilla, o arenas, grava, gravilla, arena. O sea, dependiendo de los áreas que tengamos en obra, eh, eh, vamos a tener que diseñar las mezclas. Normalmente las empresas que hacen hormigón en obra tienen varios acopios, y normalmente piden que se utilicen todos los áreas. O sea, si tenemos, por ejemplo, 3 arenas y 2 gravas, te dicen, o sea, quiero hacer un hormigón con todos estos materiales y hay que mezclarlo en proporciones tales que la mezcla final, además de mezclar 5 áreas, cumpla con la resistencia o con las características que están pidiendo. Eso es muy común cuando la empresa tiene mucho área en obra. Bueno, y si vamos a la historia, el hormigón es súper viejo, o sea, no, no es un material nuevo, y por eso es un material muy estudiado y del cual se conocen muchísimas propiedades. Las primeras obras, fíjense que parten con otro tipo de cemento, no el cemento de hoy día, pero las primeras obras parten del año 27 antes de Cristo. ¿Alguien me ayuda? Si yo aprieto aquí ocultar aquí abajo, que me tiene un poco nervioso, ¿se va la pantalla o no? No, no se va, profe. Perfecto, muchas gracias. ¿Ven? Ustedes saben más que yo de esto. Ya, entonces, las primeras obras con cemento, con aglomerante hidráulico. Ojo que el cemento es un aglomerante hidráulico. ¿Eso qué significa? Que si ustedes, por ejemplo, pescan un saco de cemento y lo meten al agua, ese saco va a endurecer, se pone como palo, porque el cemento endurece en presencia de agua. Por eso que en una obra los sacos de cemento se protegen de la humedad ambiente, porque si no van endureciendo. ¿Mm? Entonces es un aglomerante hidráulico. Y estas primeras obras estaban hechas con un aglomerante hidráulico que no es exactamente el cemento de hoy día, pero que conceptualmente es lo mismo. Y fíjense que la historia parte en el año 27 a.C. Con esta construcción, que para aquella época era todo un diseño eh, muy loco, por llamarlo de alguna manera, y está hecha completamente en base a una estructura de hormigón. Otra obra muy antigua, emblemática en lo que a hormigón se refiere, en el año 1756, el faro de Eddystone, también una estructura en base a hormigón que hasta el día de hoy funciona perfectamente. El hormigón tiene una vida útil muy alta, muy larga. Cuando hablamos de vida útil significa que no requiere mantención durante un tiempo muy largo. Y después de que cumple la vida útil, hay que hacerle alguna mantención. Y aquí siempre pongo un ejemplo que nos tocó estudiar hace unos años atrás, específicamente el año 2000, que son los puentes del Estero aquí en Viña. Los puentes del Estero, si ustedes pasan por arriba, se ven bien, no tienen ningún problema. Pero si tienen la oportunidad, métanse por debajo. Y se van a dar cuenta que los fierros están a la vista, los fierros tienen tremenda corrosión, y que esas estructuras necesitan un mantenimiento mayor. Entonces, cuando hablamos de vida útil de una estructura, significa el periodo de tiempo en el cual no hay que hacerle mantención, o mantención menor. O sea, pintar las barandas es una mantención menor. No sé, reponer un pedacito de hormigón que se saltó, etc. Pero la obra gruesa, cumplida la vida útil, sí tiene que hacer mantenimiento. Y ese mantenimiento, en el caso de los puentes del Estero, si ustedes los ven por debajo, lo único que han hecho ha sido pintarlos. ¿Para qué? Para que no se vea, porque esto generó toda una discusión cuando se publicó este estudio. ¿Quién es el responsable de los puentes del Estero? Bueno, nadie sabía el tema, llegó a la Contraloría y finalmente la Contraloría determinó que los responsables de los puentes del Estero, que son puentes no de autopistas, sino que son puentes de ciudad, el responsable es el serbio. Y lo único que hicieron fue pintarlos por debajo para que acallar un poco este enredo que se armó, y los fierros siguen estando a la vista y estando oxidados. Entonces, el mantenimiento
es importante una vez que se cumple la vida útil. Estos faros, o este faro, tiene un proceso de mantenimiento, tiene algunas fallas que se reparan, etcétera, pero hasta el día de hoy funciona perfectamente. Y después del hormigón en masa pasamos al hormigón armado, que es una estructura, la misma de masa, pero con fierros para que acepten los esfuerzos adicionales a los que está sometido el hormigón. Acuérdense que, y esto ya lo deben saber de materiales, el hormigón resiste muy bien la compresión, pero resiste muy mal la tracción. Entonces, para suplir esta deficiencia de tracción, ¿qué es lo que hacemos? Se le agregan barras, se le agrega cero. Es como un lápiz. Si ustedes pescan un lápiz de las dos puntas y lo aprietan de arriba hacia abajo, el lápiz se va a flectar. Creo que viene en la diapositiva. No, el lápiz se va a flectar. Entonces, significa que resiste muy bien en la parte de arriba compresión y en la parte de abajo hay tracción. Y eso el hormigón por sí solo no lo resiste. Entonces, ¿qué hacemos para que lo resiste? Para que lo resista, se le agrega armadura. Y ahí el calculista dirá cuánta armadura se le agrega. Entonces, del hormigón en masa pasamos al hormigón armado. Y aquí hay otras variantes, que es el mortero, ¿cierto? Que es una mezcla de agua, cemento y arena, que se usa para pegar, para estucar, etc. Perdón, y las lechadas de cemento. Normalmente las lechadas se utilizan para relleno, un afinado de piso, etc. Es una mezcla de cemento con agua que endurece, pero endurece como un cemento tradicional, pero tiene la desventaja que se fisura rápidamente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En el hormigón, todas las fisuras que se producen por la masa en sí tienen relación con el agua. Si ustedes hicieran un hormigón sin agua, cosa utópica, no se puede, pero si lo hiciéramos sin agua, ese hormigón nunca tendría fisuras. ¿Qué pasa con una estructura que está bajo el mar? Nunca se fisura, porque el agua no se evapora. Las fisuras del hormigón, como masa, son causadas por la evaporación de agua. Por eso digo que si el hormigón no tuviese agua, nunca se fisuraría. Si el hormigón está permanentemente bajo agua, nunca se fisura, porque no hay ninguna posibilidad de que el agua se evapore. ¿Qué pasa en la lechada? La lechada es una capita muy delgada, que tiene cemento y agua, y basta que se evapore un poco esa agua y tenemos fisura. ¿Ya? Aquí está lo que les decía recién. Compresión y tracción. Si hacemos esa figura, no sé, el equivalente a un lápiz, por ejemplo, que lo flectamos, en la parte superior aparecen esfuerzos de compresión que el hormigón resiste bastante, o sea, resiste muy bien. Y en la parte inferior aparecen esfuerzos de tracción que el hormigón resiste muy mal. Entonces, para que eso no suceda, aquí le ponemos fierro. Y este proceso de unir un poco los materiales y evaluar si la unión de estos materiales es de buena o mala calidad, es lo que denominamos resistencia mecánica. Y la resistencia mecánica en el hormigón es a compresión o a tracción. En realidad no es tracción pura, es una tracción por flexión. O sea, en esta figura que aparece aquí, estamos aplicando una carga de flexión y la fisura, o sea, perdón, la estructura va a fallar por tracción. Entonces hablamos de flexotracción, porque la carga se aplica de flexión, y la rotura es por tracción. Flexotracción o tracción por flexión da lo mismo. Entonces, el hormigón resiste muy bien, la resistencia mecánica del hormigón es muy buena en compresión y muy mala en tracción. Sigamos. Entonces, después de esto, dice que las mezclas en proporciones definidas, o sea, la dosificación, es la que da origen a un hormigón de buena calidad, en términos de resistencia, y a una larga vida útil. Voy a poner un ejemplo muy casero. Cuando ustedes hacen bueno, ustedes no, pero como la mamá o la novia o la señora, etcétera, hace un queque en la casa, le agrega proporciones distintas de n componentes. Si
la proporción es la adecuada, van a tener un buen queque. Si la proporción no es la adecuada, el queque va a quedar muy duro o con otro sabor, etc. Esas proporciones de este queque casero es lo que en el hormigón se llama dosificación. La proporción de grava, gravilla, cemento, arena, etc. es lo que da una buena resistencia. Y si el hormigón resiste bien, la vida útil también va a ser muy larga. Antiguamente se dosificaba solo para una resistencia. Nos decían que el hormigón tenía que resistir tanto y eso era todo. Hoy día no. Hoy día se busca, sí, que tenga una buena resistencia, pero no alta, sino que la resistencia que la estructura requiere, pero que además tenga una vida útil muy larga. El conjunto de estos dos términos es el que lleva a hacer una buena o mala dosificación. Ya lo vamos a ver en su oportunidad cuando lleguemos a la clase de dosificación. Entonces, mezclando los componentes, tenemos dos procesos: fraguado y endurecimiento. El fraguado es mediante el proceso que, dependiendo del tipo de cemento y las condiciones ambientales, dura entre, no sé, 12, 14, 16 horas. El cemento va endureciendo, toda esa masa va endureciendo, pero no tiene resistencia. Va endureciendo, va ganando resistencia, y cuando ya tiene resistencia pasamos a la etapa siguiente, que es el endurecimiento. Entonces el proceso del cemento, del hormigón, es fraguado primero, que ya lo deben haber visto en materiales, y después pasamos a la etapa de endurecimiento. Por eso que el hormigón alcanza su máxima resistencia a la edad de 28 días. Todos los hormigones se ensayan a 28 días. Pero eso no quiere decir que después de 28 días no sigan aumentando la resistencia. Siguen aumentando la resistencia eternamente. Mientras haya presencia de humedad va a aumentar siempre la resistencia, pero mucho más lentamente. Entonces, como la curva de incremento de resistencia tiende a estabilizarse al día 28, todos los ensayos se hacen al día 28. Los ensayos previos o posteriores al día 28 son ensayos complementarios, pero la calidad de un hormigón, para saber si cumplimos o no cumplimos, si me vendieron el producto que yo pedí o no, etcétera, se hace al día 28, que es cuando se logra la máxima pendiente en la curva de endurecimiento del hormigón. Y ahí en la vida real se van a encontrar ustedes con dos tipos de hormigón. En términos de masa recién fabricada. El hormigón fresco, que es el hormigón que ven ahí en las diapositivas, que está, que corre, que es moldeable, etcétera. Y me salté. El hormigón fresco, que es moldeable. Mientras el hormigón está fresco, ustedes pueden hacer con él lo que quieran. Lo pueden moldear de cualquier forma. Una vez que se endureció, ya por supuesto no tenemos ninguna alternativa. Entonces, durante este proceso de fabricación del hormigón, las etapas que llevan a terminar una estructura y llegar al hormigón siguiente, que es el hormigón endurecido, son las que aparecen ahí. Lo mezclamos, lo transportamos, lo colocamos, lo compactamos y lo terminamos. Todas estas etapas llevan de hormigón fresco a hormigón endurecido. Y aquí quiero hacer también un paréntesis en la compactación. La compactación es una tarea que hacemos para eliminar el aire interior que tiene el hormigón. Acuérdense que yo les dije que había dos tipos de aire: aire atrapado y aire incorporado. Cuando un hormigón no tiene aditivo, ¿cierto? Un hormigón común y corriente, nosotros en obra han visto ustedes muchas veces que le agregan, o sea, le compactan con un vibrador de inmersión. ¿Para qué compactan? Para sacar aire. Volvamos al ejemplo del queque casero. Si el queque casero, si la receta del queque casero por alguna razón queda esponjosa, es porque tiene aire. Si ese mismo queque les queda así muy duro, es porque no tiene aire. Entonces, ese esponjamiento del hormigón
es porque tiene muchos poros en su interior y hay que sacarle ese poro. Mientras más aire tenga, menos densidad tiene, más liviano. Y si tiene menos densidad, resiste menos. Entonces la compactación, ¿qué es lo que busca hacer? Busca no ordenar el hormigón en la estructura, sino que sacar el aire atrapado para que la densidad sea la mayor posible y por lo tanto la resistencia sea la más alta a la que podamos llegar. Entonces pasamos de un hormigón fresco, que es la diapositiva anterior, por todo este proceso y llegamos a la terminación, que es el alisado superficial, que lo tienen aquí en las dos diapositivas de abajo, con las diferentes herramientas, dependiendo del tipo de estructura, van a tener un hormigón endurecido terminado. Y con ese hormigón endurecido terminado, ya no lo podemos moldear, no podemos hacer nada. Si, por ejemplo, en este hormigón fresco, que estamos aquí, apareciera en algún minuto una fisura, mientras esté en estado fresco, le pasamos la herramienta de compactación o un platacho o lo que sea, y esa fisura desaparece. Pero si en el hormigón endurecido, supongamos que este hormigón estuviese endurecido, aparece una fisura, no tenemos nada que hacer, no la podemos eliminar, hay que entrar a reparar. Y como todo, siempre es más caro el remedio que la enfermedad. O sea, no tenemos que hacer que aparezcan fisuras. Entonces ahí tienen, hablando de hormigón fresco, dos hormigones muy plásticos, esto se logra con aditivos, dos hormigones muy plásticos para ser colocados en una obra. Una de las propiedades más importantes del hormigón es esta, la trabajabilidad. La trabajabilidad, que es la facilidad para colocar el hormigón en una estructura. Un hormigón muy denso, que no corra, que no escurra bien, va a ser muy difícil de colocar. Y un hormigón muy plástico va a ser mucho más fácil de colocar. Si no existieran los aditivos, el grado de trabajabilidad dependería del agua. O sea, mientras más agua yo le eche, más plástico va a estar, sin aditivos. Y esa trabajabilidad la medimos con un equipo que es como los baldes cuando niños que iban a la playa llenaban el balde, lo daban vueltas y se formaba una figura así como esta, ¿cierto? La trabajabilidad la medimos con un equipo que se llama cono de Abrams. Cono de Abrams. Que es un equipo que está en todas las obras, lo tienen todos los laboratorios, un equipo muy simple, un cono que tiene unas medidas determinadas y la trabajabilidad se mide así. Mientras más baje la wincha, digamos, mientras más baje, más plástico va a ser. Y mientras menos baje, va a ser más seco el hormigón. Un hormigón normal tiene una trabajabilidad que si la medimos en centímetros, 6 o 7 centímetros. Un hormigón de pavimento, que son hormigones más secos, tiene una trabajabilidad medida en centímetros del orden de 2, 3 centímetros. Y un hormigón muy plástico para una estructura densamente armada puede tener una trabajabilidad de 18, 20 centímetros. Este equipo, que es el cono de Abrams, ahí hay otra medida con el cono, en un hormigón muy plástico, dice ahí casi segregado, o sea, a lo mejor está mal diseñado, pero tiene un tremendo asentamiento, una tremenda cantidad de centímetros, es un hormigón muy plástico. Ahí tienen el cono de Abrams, que está formado por este molde tronco cónico, una puruña y un pisón con su base. Entonces, para medirlo, se llena, esto lo van a ver después en el laboratorio cómo se hace con calma, hay una norma para llenar para que sea comparable un cono con otro, se llena el molde con el hormigón, se compacta bajo ciertos estándares y se mide después cuál es el descenso. Este descenso, como digo, es la trabajabilidad que tiene el hormigón. El cono tiene esas medidas que aparecen ahí, 30 por 10 centímetros, se llena de hormigón, se levanta el cono y se mide el slump o descenso y se clasifica entonces el hormigón dependiendo de los centímetros
que haya bajado. Esa es la trabajabilidad, que es una medida muy importante y es una de las cosas que el mandante, o sea, el que está a cargo de la obra, tiene que pedir para sus hormigones. Si están haciendo un edificio, no pueden pedir a una planta, por ejemplo, que les mande un hormigón muy seco. No, pues tienen que indicar que el hormigón debe tener cierto cono, cierto descenso, cierto slump en centímetros para que en la planta lo hagan con esa trabajabilidad que ustedes requieren. Una medida entonces muy importante. Y los hormigones superfluidos como estos se miden ya no con el equipo, ese equipo que veíamos recién, el cono de Abrams no sirve, sino que se miden en función del radio o del diámetro. Hay también una norma para esto que dependiendo de lo que escurra, dependiendo el diámetro de la torta, esta torta, el hormigón se clasifica de diferentes maneras en términos de fluidez. Y este es un equipo que también sirve para medir, se llama caja L, la caja L, que se introduce el hormigón muy plástico por aquí, se simulan los fierros de una estructura con estos tubos, en este caso de PVC, y se mide lo que escurre en esta caja L. En el laboratorio se han hecho muchas experiencias con esta caja, hay varias tesis sobre este tema, se han aumentado los fierros, se han disminuido los fierros, etcétera, para determinar la fluidez del hormigón en base a esta caja L. Es un ensayo que está normado en todo caso, para medir la trabajabilidad de los hormigones fluidos, como dice yo. Entonces, la plasticidad es una función o una característica muy importante que debemos cumplir en el hormigón. Pero, y aquí les pido el máximo de atención y de preocupación con esta diapositiva. Decíamos que si no existiesen los aditivos, la trabajabilidad se conseguía con más agua. Más agua, más trabajable. Pero, si le agregan mucha agua, pasa todo esto que está aquí. Menor resistencia, menor durabilidad, mayor fisuración. ¿Por qué? Porque le echamos más agua. Entonces ahí tenemos, supongo que esa será la Gabriela llorando, mayor dosis de agua. No le agreguen nunca al hormigón más agua de la estrictamente necesaria. En obras existe la mala práctica cuando lo hacen los maestros en obras, se le deja la responsabilidad al equipo de hormigón, de hacer el hormigón, de fabricarlo, que le agregan más agua. ¿Y por qué le agregan más agua? Porque para ellos es más fácil colocar el hormigón cuando está más plástico. Pero le están haciendo todos estos tremendos daños a esa estructura. Y volvemos a lo que decíamos al principio, si el hormigón no tuviese agua, nunca se va a fisurar. Si tiene poca agua, se va a fisurar menos que si tiene más. Si tiene poca agua, el agua que se podría evaporar es menos que si tuviera más. Entonces volvemos siempre a lo mismo, la menor cantidad de agua posible. Si ustedes necesitan un hormigón plástico, en vez de echarle agua, ¿qué hacen? Le agregan un aditivo que se llama, por ejemplo, plastificante, superplastificante, hiperplastificante, que químicamente transforman el hormigón seco en hormigón muy fluido. Con poca agua lo transforman en hormigón superfluido. Pero eso es en base a una reacción química que no afecta al cemento ni al hormigón y no tiene agua. Entonces, ojo, en la vida profesional, cuando les toque, siempre la menor cantidad de agua posible. Siempre. Bien. Entonces, bueno, aquí tienen un hormigón trabajable, muy trabajable, con aditivo, evidentemente, para el hormigonado de una losa. Ahí está la armadura, etcétera. Y la adición de lo que decía recién. Aditivos plastificantes, superplastificantes, hiperplastificantes, etcétera. Con áridos de buena granulometría o al final con lo que tengan, van a lograr una mejor trabajabilidad. Pero nunca, nunca agregar más agua. En las plantas de hormigón, en las plantas cuando ustedes compran hormigón premezclado a una planta, la planta sabe perfectamente, bueno, porque está toda la vida fabricando hormigón, sabe perfectamente la cantidad de agua que tiene que agregar al mixer,
el camión, para llegar a la obra con un descenso de cono, con un cono de tantos centímetros, en función del hormigón que fabricó, de las condiciones climáticas, del tiempo de transporte, etcétera. Por eso es un requisito que ustedes tienen que pedir. O sea, ustedes piden para un edificio un hormigón con cono 7, con descenso de cono 7 centímetros, la norma establece un rango. No me acuerdo si es más o menos 1 o más o menos 2. Pero si llega fuera de ese rango, ustedes tienen todo el derecho a devolver ese camión. Todo el derecho. Eso está por norma, por ley. Ustedes compran un producto y si no les llega el producto, es la única forma que tienen ahí en el instante de saber si el producto que le están mandando corresponde o no, es el cono. Si no les llega el cono que ustedes piden, tienen todo el derecho a devolver ese camión. Y la planta eso lo sabe. Por lo tanto, las plantas normalmente no cometen este error de mandar un cono distinto al cono que se les pidió porque se arriesgan a que se los devuelvan. Entonces, ojo con la trabajabilidad, ojo con el descenso de cono para los hormigones tradicionales. Si son hormigones especiales, las medidas de la trabajabilidad se hacen con otros equipos. Pero por ahora, como esto es la introducción solamente, pensemos que el equipo que más vamos a utilizar es el cono de Abrams. ¿No es cierto? Bueno, ahí tienen un camión para la etapa de transporte. Hay varias fábricas, hoy día ya no se llama Melón, se llama Unicom, pero hay varias empresas que se dedican al transporte de hormigón en un mixer que va girando para que el hormigón no se endurezca, va girando hasta el punto de entrega del hormigón. Y después en la etapa de colocación con distintos sistemas, aquí lo menciono, pero también lo vamos a ver con más calma. Hormigones bombeados, esto está colocado con una bomba, hormigón muy plástico, que es una manera muy rápida de colocar el hormigón. Puede ser con canoa o puede ser esta otra bomba, esta es una bomba mucho más grande, para una estructura de hormigón también de grandes dimensiones. Hay muchas maneras de colocar el hormigón en obra y las vamos a ir viendo durante el semestre. Esto es con un capacho, también una manguera, para disminuir la altura caída, pues si dejáramos caer el hormigón de esta altura directo a este elemento estructural, lo más probable es que se va a segregar. Las piedras van a ir por un lado y la mezcla por otro. Para que eso no suceda, se le pone una manguera y el hormigón corre sin segregarse por esa tubería. Ya estos son elementos prefabricados en grandes estructuras viales, un puente, un elemento que llega a la obra y se coloca con esta maquinaria. Otro sistema, estos son ya, caen en la categoría de hormigonados especiales, o sea, fíjense que en este barco, digamos, en esta plataforma se transportan todos los mixers con diferentes cargas de hormigón que son colocados en esta estructura. Bueno, y el hormigón endurecido, al que hacía mención recientemente, tiene la capacidad de resistir muy bien a compresión. Yo le aplico una carga de compresión y resiste muy mal a tracción. Entonces, una vez que el hormigón se endurece, procedemos a retirar los moldajes, los revestimientos y podemos ya aplicar las cargas. ¿Cómo compro un hormigón? O sea, hoy día la tendencia no es a fabricar el hormigón en obra, al menos en las ciudades, sino que la tendencia es a comprar hormigón a una planta. Entonces, ¿qué tienen que indicar ustedes? ¿Qué tipo de estructura voy a hormigonar? No es lo mismo hormigonar un pavimento que un edificio. Clima, no es lo mismo hormigonar, no sé, aquí en Valparaíso que hormigonar en Arica. ¿Dónde está ubicada? En el centro de la ciudad, con fácil acceso, acceso complicado, hay que pedir permiso para estacionar el camión, etc. ¿Qué es lo que es? Casa, edificio, puente, pavimento. ¿Y qué materiales tengo en el caso que lo vayan a fabricar en obra? Si lo van a fabricar en obra, esta última o esta penúltima pregunta, ¿qué materiales tengo?, es fundamental. Si no, voy a tener que comprar los áridos, voy a tener que comprar cemento, voy a tener que tener lugar para copiar, que es un punto crítico, hormigoneras, carretillas, una cuadrilla, etc. Si lo van a comprar, basta con las tres primeras preguntas. ¿Qué voy a hormigonar? ¿Dónde?
donde en términos de clima y complejidad de acceso. Hoy día, por ejemplo, no es lo mismo hacer una estructura en la calle Valparaíso, por poner un ejemplo diario, que hacer una estructura, no sé, en Concón. Las facilidades para los camiones son mucho mayores. Los tiempos que el hormigón está dentro del mixer son distintos, y la planta tiene que saberlo para diseñar el hormigón en función de estas características. ¿Y cómo se compra un hormigón? Tal como aparece aquí. Y por eso dice información importante. No vamos a entrar en detalle porque lo vamos a ir viendo en el semestre, pero se pide un hormigón así: resistencia a compresión, G, el número puede variar, 20, 25, 30, 10, etc. Pero G significa resistencia a compresión medida en probeta cilíndrica. No se compliquen mucho por esto porque, como les digo, ya lo vamos a ver. 10, fracción defectuosa. O sea, el hormigón se acepta que un porcentaje de él no cumpla con lo especificado. Se acepta en este caso que el 10% que este 10% esté bajo este valor. Tamaño máximo del árido, 40 milímetros. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Y asentamiento de cono lo quiero con 8 centímetros. Si llega fuera de este rango, que no sé si es más o menos 1 o más o menos 2, ustedes lo rechazan. Lo demás no lo pueden comprobar. No pueden saber si la resistencia cuando llegó el hormigón es 30. No pueden saber si la fracción efectuosa es 10. No pueden saber si el tamaño máximo del área es 40. Lo único que pueden comprobar cuando compran hormigón y llega a obra es un asentamiento de cono de 8 centímetros. ¿Cómo? Pasa a los laboratorios. Se coordina con la planta. Ya, mañana a las 10 va a llegar el camión a la obra tal, tiene que estar en el laboratorio va a tomar unas muestras que va a ensayar al día 28 para saber si se cumple con esto, y en el momento que llegó el hormigón fresco, toma un asentamiento de cono que debe cumplir con lo especificado. Y el laboratorio les va a decir a ustedes cono 4, y ustedes tienen toda la facultad, antes que se descargue la totalidad del camión, de devolver ese camión. Si no cumple con ese cono, lo pueden devolver. No es que lo tengan que devolver. Lo pueden devolver porque a lo mejor con un cono menor les sirve igual. Pero la planta no está cumpliendo. Normalmente cumplen. Los que manejan los camiones, les llaman mixeros. Los mixeros tienen un ojo crítico con este tema. O sea, ellos saben perfectamente, sin hacer ni una medida, el cono que tiene el hormigón. Y ellos tienen, cuando llega el hormigón a la obra, le agregan una cantidad de agua que es el agua faltante de la dosificación. Desde la planta sale con una cantidad de agua, llega a la obra y le agrega el resto. Y saben perfectamente, a ojo, el cono que tienen. O sea, cualquier laboratorio se los quisiera. Nos ahorramos un ensayo y a ojo sabemos el cono. Pero una vez que le agregó esa cantidad de agua faltante, ya no puede agregar más agua. Y eso, por eso está el laboratorio y está el inspector de obra ahí cuando llega el mixer, para controlar que una vez que le agregó el agua faltante, que es el agua de la dosificación, no le agregue más porque podría afectar la resistencia que estoy pidiendo para mi estructura. Ya lo vamos a ver, como digo, con más calma, pero así se pide en compresión. Los edificios, los hormigones de edificios, todos trabajan a compresión y se pide así el hormigón, independiente de los números que pueden variar. Por eso es la nomenclatura. Una vez que llegan, una vez que el hormigón está colocado en la estructura y llega el día 28, lo ensayamos a compresión. Hoy día la probeta oficial en Chile es el cilindro de 15 por 30. Existen otras alternativas también, pero la oficial, en la cual hay que informar, es el cilindro de 15 por 30. Pero está el cubo de 20 por 20 y el cubo de 15 por 15. ¿Profe? Entonces, si yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí. Ya. Usted dijo que había que esperar 28 días. ¿No hay algún aditivo que acelere el fraguado y se pueda realizar el ensayo antes? Sí hay. Yo tengo entendido que hay aditivos que lo hacen en 24 horas. No, claro, o sea, depende de la especificación. El hormigón normalmente se especifica 28 días, pero por ejemplo, normalmente, pero en el caso de los pavimentos, por ejemplo, cuando hay que pavimentar urgentemente un pedazo porque, no sé, algo pasó,
Sí. Te piden que la resistencia sea a las 24 horas, a los 3 días, a los 7 días. Entonces, si yo me devuelvo a la diapositiva anterior, aquí debieran poner G30 R7, por ejemplo. Ya. Entonces significa que en vez de que este G30 sea a los 28 días, va a ser lo necesito al día 7. ¿Me entendiste? Sí, sí. Y lo mismo pasa a otras edades. O sea, tú puedes pedir un hormigón como tú quieras, lo puedes pedir a las 24 horas. Y eso se hace en base aditivo, efectivamente. Ahora, mientras más cambies ese diseño, más caro el producto. Claro. Todo depende de la especificación entonces. Exactamente. Normalmente el hormigón, si no dice nada, dice G30, etcétera, es día 28. Pero yo puedo pedir, y en el caso de los pavimentos se hace con mucha frecuencia, Sí. que al día 7 alcance o tenga la resistencia del día 28. ¿Ya? Y eso se hace con aditivos, tal como tú dijiste, por ejemplo, con un acelerador de fraguado. Normalmente para esos casos se hace una mezcla de aditivos, un acelerador de fraguado para que endurezca más rápido y un aditivo plastificante reductor de agua. O sea, que sea plástico pero sin agua prácticamente. Entonces se juntan una serie de componentes en términos de aditivos que hacen que el hormigón a muy corta edad tenga la resistencia del día 28. Ya. ¿Sí? Profe, Dime. con el R se usa para los días, ¿no? ¿El qué? Perdón, no te entendí. Con el R, con el G se mide la resistencia y con el R se mide el ¿Los días tiempo. fraguado? Con Sí. el G indica resistencia con presión en probeta cilíndrica. Y la otra parte de la pregunta dijiste con el R. Sí, es que Sí. usted dijo G30R. No. R7. No, claro, no. Espérate, a ver, me voy a devolver un poquito. Lo que quise decir es que, o sea, esta es la especificación normal de un hormigón que va a ser ensayado el día 28. Sí. ¿Ya? Aquí nadie dice ninguna otra edad. Pero si yo lo quisiera que el G30, o sea, los 30 de resistencia, lo tuviera antes, voy a decir G30, paréntesis, R7, cierro paréntesis. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que quiero que al día 7 ese hormigón tenga 30. Ah, ya. O R 24 horas. O R 3 días. ¿Me entendieron? Sí, entendí. Claro, se especifica, se agrega algo en esta especificación cuando ahí se agrega algo cuando quiero que no sea 28. En el caso de los pavimentos, se pide antes, se pide a los 7 días. Entonces va a aparecer, no es G, a ver, pero déjame ver. Ahí está. En el caso de los pavimentos, HF, porque es flexión. HF 4,5, esto está en megapascales, HF 4,5, y si lo quiero antes, R7. ¿Sí? Sí. Vale. Cualquier duda me interrumpen, ni un problema. Oiga, profesor, Dime. ¿y tú sabes qué significa la G en términos de... ¿es la primera letra de una palabra en inglés o...? Sí. La G en la nomenclatura nuestra, antes en la norma antigua era H, hormigón de 30 megapascales. La G ahora es probeta cilíndrica de 15 por 30. ¿Qué significa? ¿De dónde viene el G? No tengo la menor idea. Pero en todo el mundo para una probeta cilíndrica se pone G. Perfecto. ¿Ya? No, o sea, el origen de la G, ni idea. Pero buena pregunta, lo voy a investigar. ¿Qué significa la G? Cada vez que hay una G, es probeta cilíndrica, medida en probeta cilíndrica de 15 por 30. Y si hay una H, en la norma antigua, va a ser medido en probeta cúbica de 20 por 20. Hoy día casi todas las obras ya están cambiando porque esta norma, aquí los cambios de norma son más lentos. Esta norma es del año 2016 y todavía hay empresas que trabajan con H, o sea, con la norma antigua. Pero bueno, cada día son menos y hoy día se está trabajando todo con, la mayoría, con G. Entonces significa que el laboratorio debe informar la resistencia en probetas cilíndricas. Esto lo van a ver con Gabriela con mucho detalle en la NSH 170, la próxima clase. ¿Mm? Ya, entonces estábamos con los pavimentos.
Me voy a apurar un poquito porque estamos en la hora prácticamente, y los pavimentos se miden a flexotracción, lo que decía recién. Entonces tenemos una estructura que la cargamos puntualmente arriba, que cargamos aquí, una viga, por ejemplo, la cargamos la cargamos aquí, no rompe por ahí porque es compresión, sino que rompe siempre por la parte de abajo que es flexión. Y esto explica un poco el por qué a una viga tenemos que agregarle fierro para que no falle por aquí. Y el fierro es el que absorbe el esfuerzo de flexión. Entonces la resistencia de dos maneras, compresión y flexión. Compresión en obras de edificación, flexión en obras de pavimento. Y el control de calidad, aquí tienen cómo se hace. Esta es una piscina, una pileta, está seca en este minuto, pero una pileta que almacena las probetas cilíndricas que van a ser sometidas a ensayo. Control de calidad, estamos hablando de control de calidad, medida del cono, en realidad esta sería la primera, esto sería la segunda, y acá tenemos otra medida sobre una probeta in situ, digamos, para medir calidad del hormigón. Son diferentes técnicas que también lo veremos con calma cuando lleguemos a la parte de calidad. Y existen también lo que se llaman los ensayos no destructivos. Con electrónica, usando la tecnología moderna, podemos saber mediante ondas que traspasan la masa de hormigón y que determinan la velocidad con la que se propaga una onda, saber es la calidad del hormigón. O sea, más que la calidad, la homogeneidad del hormigón, eso es, la homogeneidad del hormigón. Un hormigón que tuviera, por ejemplo, en el centro aquí, y que no lo vemos, un hoyo, la velocidad de propagación de la onda sería distinta. Entonces podemos decir ese hormigón tiene un problema, tiene un defecto en ese punto, y aquí procederemos con algún ensayo destructivo. En este caso aquí estamos aplicando un ensayo no destructivo para medir la calidad, la homogeneidad del hormigón. La homogeneidad también es un indicador de calidad. Si tuviéramos un hoyo aquí adentro que en realidad se llama nido, un nido de piedra, la velocidad de propagación sería distinta y podríamos decir que esa estructura tiene un problema en ese punto determinado. Son técnicas de ultrasonido, rayos X, etc. Y bueno, y aquí rápidamente, porque estamos por terminar, ¿qué obras de hormigón hay? Las que se imaginen. Voy a pasar muy rápidamente, obras civiles, ¿no es cierto? Viaductos, en todas las obras se van a encontrar con hormigón, en todas. Sin excepciones. Las presas, esta es una presa muy bonita, la presa Tres Gargantas en China, una presa muy bonita. Esta es una de las primeras presas que se confeccionaron con hormigón en Estados Unidos, la presa Hoover. Ahí ya está terminada. Es un hormigón especial, no es hormigón convencional, ya lo vamos a ver, este es un hormigón que se llama compactado en seco, que prácticamente no tiene agua, porque en las presas lo que se pide no es que la estructura, no es que la estructura resista mucho, lo que aquí se pide en una presa es que sea estanca, que no se filtre el agua. Entonces se hace con un hormigón que prácticamente no tiene agua, ya lo vamos a ver con mucho detalle. Y estas son estructuras de un arquitecto, Zaha Hadid, que es un arquitecto árabe, que diseñó estructuras en base a hormigón muy extrañas, y ella es muy famosa, bueno, murió, pero es muy famosa la obra de arquitectura que ella hace. Dubái, hay una serie de características de las obras, 45.000 metros cúbicos de hormigón, o sea, no es menor. La isla de Las Palmas también en Dubái. Y así tenemos muchísimas. Este es el arquitecto que les digo que hacía obras muy, muy, muy bonitas y que son todo un desafío para el hormigón porque hay que moldearlo mucho. Lo voy a pasar rápido para no excederme de la hora. Esto es un hormigón especial con cemento blanco. Las plantas de cemento fabrican casi cualquier tipo de cemento. Y esto fue para la Expo Sevilla, que se fabricó esta estructura con cemento blanco. O sea, el hormigón queda a la vista, pero con cemento blanco. Entonces, en el interior toda la estructura era de este tipo.
Una estructura también, un ícono, digamos, en términos de estructuras de hormigón del año 36, etcétera. Hacia aquí, como digo, hay muchas estructuras. Este es un hotel, curiosamente es un hotel que por el medio del hotel pasa la presa, el muro de contención de la presa es el hotel, y por ahí pasa el agua. O sea, no sé si yo me iría a alojar ahí, pero bueno. Pero como digo, el muro de contención es el hotel. Esta es una obra súper emblemática, fíjense que es del año 1169, y es, aparte de bonita, ahí está, o sea, no tiene ningún daño, la Universidad de Oxford, famosa ahora por el tema de las vacunas. Bueno, aquí es donde a todos vamos a ir a parar tarde o temprano, que también es de hormigón. Y a nivel nacional tenemos obras de este tipo. Fíjense, el consumo de metro cúbico, el consumo de hormigón en esta obra, 350.000 metros cúbicos. Bueno, y así sucesivamente. Ahora también el Casino de Viña del año 1930, que se ha comportado en términos estructurales muy bien. En frío el hormigón, si bien trabajado, se comporta excelente. Este es un hormigón nuevo o relativamente nuevo, que es el hormigón celular, que en Curauma hay muchos de estos hormigones, muchas de estas casas con hormigón celular, que es un hormigón muy poroso, muy liviano y que tiene resistencia suficiente para una edificación de 2 pisos, no más que eso. Un hormigón, estos son hormigones de laboratorios clínicos, que no se permite que se levante polvo, son hormigones pulidos. Es un hormigón que sea como quien pule un parqué, digamos, hay unas máquinas especiales para pulir. Y esto ya un poco jugando con la arquitectura, hormigones absolutamente transparentes, el hormigón translúcido, pretensados, prefabricados. Y esta es la última tecnología de hormigones autorreparables, o sea, esta estructura se flectó, se fisuró, y si yo le retiro la carga, en base a algunas técnicas de policarbonato, la estructura vuelve a su posición original. Bueno, eso es lo que quería decirles hoy, en términos de eh, introducción a esta materia, y si hay alguna duda, no tengo ningún inconveniente en contestarla. ¿No hay dudas? No, profe. Ya, perfecto. Les recuerdo que cuando tengan dudas, por favor, se los pido, no se queden con dudas. A mí no me molesta que me escriban. Me mandan un correo y yo se los voy a aclarar en cuanto lo vea. Insisto, o sea, aprovechen la oportunidad, están aprendiendo, lo van a necesitar para su vida profesional, y no se queden con dudas, porque después las pruebas o el día previo a la prueba preguntan como 200 preguntas juntas cuando pudieron haberlo hecho antes. Y si 2, 3, 5 tienen alguna duda, no tengo ningún inconveniente en que nos juntemos por Meet, Zoom, cualquiera de estas tecnologías que ustedes manejan, y lo aclaremos ahí in situ. Así que aprovechen, o sea, Gabriel y yo estamos súper dispuestos a ayudarlos. No vamos a regalar nada, porque nosotros tenemos nuestra obligación, que es traspasar nuestros conocimientos, pero ustedes también tienen la suya, que es aprovechar estos conocimientos. Así que, como les digo, cuando quieran, dentro del horario normal, estoy absolutamente dispuesto a ayudarlos. ¿Ya? Así que, bueno, nos vemos la próxima clase, y que disfruten el día de sol, que está súper heladito. Ya, nos vemos. Chao, chao, chiquillos. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, chao. Esté bien. Gracias igualmente a ustedes.